Sí, a Santo estábamos acá con Roberta San Martino, ella es directora acá del Instituto de ANMAT, del Instituto Nacional de los Alimentos, de una parte, ¿no?, del instituto, no de todo el instituto, pero sí, bueno, venía escuchando muy atentamente todo lo que ustedes venían diciendo. Y claro, ¿qué hacer con los alimentos que sobran? ¿Cómo los reincorporamos a la mesa? Y principalmente, ¿cómo eso hacemos que no nos caiga mal, ¿no? Buenos días. Buenos días a Santo y a todo el equipo allá en el canal. Bueno, es algo frecuente, ¿no? Uno prepara en las fiestas, el alimento es algo muy importante porque reúne a la familia también y es parte, digamos, de la tradición de las fiestas, y por lo general se prepara, por lo menos en mi familia sucede, uno prepara alimentos de más y sobran. Entonces estas recomendaciones son importantes a tener en cuenta. Hay algunos productos que se pueden frizar. En líneas generales uno puede decir que cuanto más grasa tiene el producto, mejor va a sobrevivir al congelado. Y aquellos alimentos que tienen mucha agua, puede resultar que en el proceso de descongelado, no en el congelado en sí mismo, uno los ve frisados, los ve congelados y los ve en buen estado, pero en el proceso de descongelamiento, los cristales que se formaron en esa congelación rompen las fibras del alimento, la estructura propia del alimento, porque en el alimento uno tiene proteínas, tiene otros componentes que tienen su propia estructura. Estos cristales de hielo rompen esa estructura y el alimento pierde unas características, les puede haber sucedido con algunos productos, pierde sus características en relación a la textura, en relación al sabor muchas veces, y sobre todo, y acá el cuidado, se hace, digamos, más susceptible a la contaminación bacteriana en ese proceso de descongelado, porque al romperse la estructura se liberan algunos nutrientes que a las bacterias les resultan más digamos, atractivos. Entonces, ese alimento se puede contaminar más fácilmente. Y aquellos otros productos que no se pueden congelar, no sé, imagino muchas ensaladas o aquellos productos que tienen, no sé, mayonesa, que hay muchas de las preparaciones que tienen estos ingredientes, no quedan bien en el proceso de congelado y descongelado y no sería recomendable su congelación, y se recomienda que desde la preparación hasta el consumo en heladera, por supuesto, habiéndolo mantenido en heladera, habiendo respetado las temperaturas, es decir, el producto estuvo expuesto fue una noche calurosa, la del Nochebuena, ese producto estuvo expuesto más de 2 horas al ambiente, a esas temperaturas, la verdad que no sería recomendable pasarlo más de un día, digamos, del consumo, y si nosotros lo pusimos en la heladera y fuimos respetando estas cuestiones de temperaturas, que no sobrepasen las 48 horas hasta su consumo, ¿no? Santo, Roberta la está escuchando, si usted quiere conversar con ella. Primero la saludo. Tenga buen día. Gracias, Santo. Buen día a usted. Juan está, ya que no me deja ni hablar. ¿Quiere hacer una pregunta, Juan? Sí, buen día, Roberta. ¿Qué hacemos con el vitel toné que sobra? ¿Dónde lo guardamos? Y el vitel toné, la verdad que la recomendación sería esta que yo decía, de consumirlo dentro de las 48 horas. Se puede frizar porque tiene un buen contenido graso y podría llegar a frizarse, pero bueno, con estas precauciones que yo señalaba, ¿no? No debería haber estado expuesto a temperatura ambiente más de 2 horas por la cuestión del calor, o sea, por la reproducción de las bacterias. No me quiero poner demasiado técnica tampoco, pero digamos, sería una situación de riesgo si el vitel toné estuvo mucho tiempo sobre la mesa, o sea, si se hizo el buffet froid y estuvo en la mesa expuesto a temperaturas altas, la verdad que la recomendación sería consumirlo entre ayer y hoy como tiempo máximo, y si no se podría llegar a frizar teniendo esas precauciones de después en el descongelado hacerlo en heladera y no sobremesada a temperatura ambiente, y tratar de evitar que se descongele también en el microondas, hacerlo, digamos, en la heladera. Por ejemplo, si lo vamos a consumir el sábado, bajarlo del freezer a la heladera el viernes para que se descongele a temperatura de refrigeración. Descongelado en la heladera. Del freezer pasa a la heladera. En heladera es la práctica segura. Bien. Sí. Bueno, Agostina también quiere hacer una pregunta, Exacto. Roberta. Lleva un poco más de tiempo que a temperatura ambiente, pero sí. 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 Buen día, Roberta. Le quería consultar por el tema de las mayonesas caseras que por ahí durante las fiestas están arriba de la mesa durante mucho tiempo y después las metemos a la heladera. ¿En cuánto tiempo se pueden consumir? ¿Es preferible que las tiremos? ¿Qué hacemos con eso? La verdad que la mayonesa casera es un producto de riesgo, ¿no? Es un producto de alto riesgo porque tiene huevo crudo. En la preparación y si estuvieron expuestas, la verdad que no es recomendado guardarla y volver a consumirla. Si sobró,
la verdad que la práctica segura sería no refrigerar y evitar, digamos, consumirla posteriormente, porque es un producto de alto riesgo de haber estado expuesto por el huevo crudo, ¿no? Ajá. Roberta, y uno piensa, si está el freezer puede aguantar todo el tiempo que quiera. ¿Puede aguantar el alimento todo el tiempo que uno quiera en el freezer? No, los alimentos, digamos, en el freezer el alimento, si bien enlentece los procesos naturales que suceden en cada uno de los productos, siguen sucediendo algunas pequeñas reacciones enzimáticas muy lentamente, pero el producto va teniendo, digamos, va sufriendo algunas alteraciones. Por eso se recomienda, o sea, por lo general cuando uno abre el freezer tiene el dibujito de cuánto, cada tipo de alimentos, de cuánto duran los pescados, cuánto dura la carne, cuánto los farináceos, digamos, duran muchísimo más, por supuesto, que en heladera, pero tampoco es que uno puede tener un año una carne en el freezer, porque realmente va a haber... Hay que seguir esas indicaciones. Organolépticas, sobre todo. No la cuestión de seguridad. Hay que seguir las indicaciones, sí, porque la verdad que el alimento pierde calidad, en definitiva, ¿no? Roberta, ¿me puede esperar un minuto, por favor? Por favor, un minuto. Sí, claro, cómo no. Último momento. Rivadavia y Oroño balearon a un colectivo en Caballito. Ampliana. Estamos hablando de la zona de Caballito, Rivadavia y Oroño, lugar en donde un colectivo, un transporte público recibió un impacto de bala. Todavía no hay mayor información. Sí se sabe que está trabajando la policía de la ciudad en el lugar. Reiteramos, esto es información de último momento. Rivadavia y Oroño, zona de Caballito, un vehículo, un transporte público, recibió un impacto de bala. Hasta el momento todavía no fue identificado el agresor y está trabajando, en este caso, la policía de la ciudad para tratar de identificar a la persona que disparó contra el colectivo en la zona de Caballito. Disculpas, Roberta San Martino. Y también Juan le quiere hacer otra pregunta. Sí, a ver, cuando se termina la cena de Navidad, va todo adentro de la heladera, ¿no? Uno junta todo y mete todo en la heladera como puede a presión. Parece un subte acá o en Japón. Bueno, ¿hay alguna manera de organizar los alimentos adentro de la heladera para evitar contaminación? ¿Dónde debe ir cada cosa? Bueno, las heladeras depende, en realidad, tienen sitios de mayor frío y de menor frío, ¿no? Eso depende de cada modelo de heladera, por lo general está un poco relacionado al motor, la circulación de aire que tenga dentro de la heladera y demás. Pero también vienen con estos dibujitos en los que el mismo fabricante te advierte a dónde poner cada alimento. Los alimentos más riesgosos que necesitan mejor frío son los lácteos y las carnes. Entonces, siempre en los sitios de mayor frío de la heladera debieran ir esos productos. Y en los sitios de menor frío, los vegetales, las verduras de hoja, por ejemplo, las frutas. Y si uno presta atención a la heladera, va a tener, no sé, el cajón de verduras, va a estar siempre lo que es el sitio menos frío de la heladera, digamos, ¿no? Entonces, en tener eso de referencia, el dibujito que tenga lácteos o las carnes, saber que esa es la parte más fría de la heladera. En líneas generales eso sería. Después, envases cerrados, preferentemente, para poder, por un lado, apilar mejor y dejar que el aire circule. La heladera, digamos, enfría por contacto del aire frío con el alimento, entonces el aire tiene que circular adentro de la heladera, no debiera estar tan cargada contra las paredes, sino que permitir un poco esa circulación. ¿Hay algo que no? Es decir, ¿viste cuando te dicen está prohibido tomar melón con vino, una cosa así? ¿Hay algo que no, que está terminantemente prohibido en esto de rehacer las comidas? Bueno, un poco tiene que ver con esto que yo decía del cuidado de cuánto estuvo expuesto a temperaturas por encima de la de refrigeración, ¿no? Que sería temperaturas por encima de los 5 grados. Nosotros pensamos la noche de Navidad, hizo, bueno, en Ciudad de Buenos Aires por lo menos 20 y pico, por encima de los 25 grados. Entonces es una temperatura en la que si el alimento tenía alguna bacteria, se siente bastante cómoda para reproducirse. Por esto yo decía, y así hincapié en esto, rotar los alimentos, cuando uno la sirve, poner por ahí porciones más pequeñas y dejar la fuente grande en la heladera,
no poner fuentes demasiado grandes porque esto hace que estén expuestos a esa temperatura peligrosa, digamos, más del tiempo necesario. Y por más de que después lo volvamos a poner en la heladera, esa bacteria que creció queda, porque la heladera, digamos, no lo mata. Me parece que esta es como la recomendación más clave en las fiestas por las prácticas que uno tiene en relación al consumo y al servicio, digamos, de la comida, ¿no? La preparación de la mesa, básicamente. Bien, Carlos también quiere hacer una pregunta. Roberta, el 24 a las 10 de la noche puse ensalada rusa arriba de la mesa. A eso de la 1 quedó un poco y la guardé. Hoy la quiero comer. Sí. ¿La como o no la como? Sí. Sí, comela. No, pero Roberta, lo que no le dice Carlos es que la ensalada rusa que él hizo... Pero no debería sobrepasar las 4. Claro, pero ¿sabe lo que pasa, Roberta? Lo que no le dice Carlos es que esa ensalada rusa tenía un poquitito de alcohol. Ah, bueno, pero hay que acompañar. Sí, él acompaña... No, la ensalada acompaña el alcohol en su caso, es al revés. Claro, yo tomaba un poquito de alcohol y dije, bueno, ¿con qué puedo acompañar el alcohol? Sí. Y un poquito de ensalada rusa. La dejé 3 horas y pico, casi 4 horas. La guardé en la heladera. Y hoy al mediodía tengo que comer. La como, no tengo problema. Sí. La precaución esta de la pregunta que me hacía la compañera de ustedes en relación a la mayonesa casera, ¿no? Si es ensalada rusa con mayonesa casera, yo recomendaría no Carlos, hágase otra. A ver. O me hago otra. Sí, otra. O me tomo otra, no sé qué hacer. Usted tome la otra como es de costumbre y hágase otra. Sí, Agostina. Yo soy nueva en el tema de la limpieza, lo debo admitir. ¿Cómo se desinfecta una heladera? No tengo idea, sinceramente. Bueno, la heladera para limpiarla, digamos, primero hay que limpiarla y después posteriormente desinfectarla. La recomendación es desenchufarla por cuestiones de seguridad sobre todo, vaciarla y limpiarla primero con esponja, detergente y después desinfectarla con el producto que se usa para desinfectar la mesada, el que usa cada uno, puede ser lavandina, por ejemplo, lavandina diluida, ¿no? en agua y pasar un paño y después enjuagar con el mismo paño limpio y ya podés volver a colocar los alimentos. Mire, Roberta, usted ha tenido muchas entrevistas, pero más divertida que esta difícil, ¿eh? Sí, Juan. Sí, Roberta, mire, me fui a pasar la Navidad con mi familia al sur de Santa Fe y me traje unos chorizos de Santa Fe, 2 kilos de chorizo. A ver, los compré y los congelé, pero en el viaje se me descongelaron. ¿Qué hago? ¿Los cocino? ¿Los vuelvo a congelar? Sí. La recomendación sería que si se descongelaron en el viaje vayan a la heladera, digamos, cuando llega y que los consuman en el periodo, digamos, digamos, si se descongelaron los que estén en la heladera al otro día, 2 días, digamos, lo que dura la carne en la heladera, más o menos 2 días, no más de 3 días, pero que no los vuelvas a congelar, más que nada por esto que yo señalaba de la cuestión de la congelación y descongelación, el deterioro que produce en el alimento. Te va a quedar un chorizo feo, digamos. ¿no? Vamos a averiguar, ¿cuándo lo puso en la heladera? Los puse en la heladera ayer. O sea, ya los tengo que cocinar. Los puedo cocinar y congelarlos. Bueno, usted está buena. Y después, claro, una vez que uno cocinó, claro, exactamente. Bueno. Eso es una buena práctica, digamos. Al haberle cambiado por la cocción la estructura, se puede volver a congelar en ese proceso y no va a sufrir ese deterioro que yo mencionaba. Roberta, de convidar nada. Juan no convida. Bueno, eso ya Juan no convida. Él les va a pedir consejo por de combinar. Sí, Juan. No, lo que quería preguntarle justamente con el tema de la carne, de congelar y descongelar. ¿Qué riesgo hay? Porque también se dice el fuego mata todo. Si uno después pone arriba de la parrilla, dicen no van a quedar bacterias, no van a quedar nada. ¿Es así o no? Lo que sucede en el proceso de congelación y descongelación, esto que yo contaba de los cristales que rompen la estructura, el riesgo que sucede es que, por ejemplo, no sé, en un corte de carne, distinto es el caso de la carne picada, pero en un corte de carne las bacterias, si están presentes, van a estar en la superficie. Lo que pasa con la congelación y descongelación es que al romper esos cristales, la estructura de la carne, la bacteria que estaba en la superficie podría llegar a pasar al interior y entonces el fuego no llega, o sea, la temperatura no llega a la misma al centro del alimento y por lo tanto podría, a los que les gusta sobre todo la carne más jugosa y no bien cocida, podría llegar a hacer que la bacteria sobreviva, digamos,
a esa cocción. Con la carne estamos hablando también de que hay patógenos de bastante riesgo, como la bacteria del síndrome urémico hemolítico, la salmonela. Entonces, el cuidado en este sentido, digamos, hay que tenerlo en todo el proceso, porque el fuego, si bien el dicho popular dice que mata todo, lo cierto es que en algunos productos no es así. El caso de carne congelada y descongelada puede llegar a suceder, y en el caso de carne picada, sobre todo también, porque el fuego es muy eficiente en la superficie del corte de carne, pero en el interior podría llegar a no alcanzar la temperatura deseada, ¿no? Y sobre todo, Roberta Sammartino, el tema de la carne picada para los pibes, para los niños. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Exacto, que es el grupo de riesgo. El grupo más de riesgo. Sí, Santo. Bueno, muchísimas gracias. Fue usted muy generosa con nosotros. Muchas gracias, Roberta. Gracias a ustedes. Si me permitís, Santo, quisiera pasar por cualquier duda, consulta, inquietud o denuncia incluso que tengan los televidentes. El 0800 de ANMAT responde, que es 0800-333-1234, que se pueden comunicar cualquier día de la semana y que hay expertos que los van a poder asesorar o que van a poder tomar la denuncia en caso de ser necesario. ¿Me repite el número? 0800-333-1234. Muchas gracias, Roberta Sammartino.